¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz jueves a todos ustedes. Soy Manuel Callejas, estamos de nuevo aquí con The Wise Man. Una disculpa por la transmisión anterior en la cual tuvimos problemas técnicos para realizarla, pero estamos aquí de nuevo. Por menores situaciones que se dan en este tiempo de pandemia, donde no podemos tener todavía la vida como la teníamos antes. La vez pasada estuvimos comentando un poco sobre las cuestiones de la teoría de la conspiración. Hoy lo vamos a seguir retomando y vamos a hablar un poco sobre los Illuminati, sobre los masones. Si nos da tiempo, entraríamos al último tema que me interesa mucho platicar de esto de teoría de conspiración, que es simple y sencillamente el efecto Mandela. Pero antes de esto, vámonos con lo de siempre, con lo que comenzamos todos nuestros jueves, con las noticias. Y las noticias ahora sí son devastadoras. Dos muertes este fin de semana. Curiosamente, en el aniversario luctuoso de la partida de Juan Gabriel, otro icono que tuvimos mucho de nosotros vivimos o crecimos o tenemos alguna rola de Juan Gabriel que recordar. Pero ese mismo día, este fin de semana, fallece Manuel el Loco Valdés. ¿Quién fue Manuel Loco Valdés y por qué para mí es importante mencionarlo? Al igual que cuando mencioné el fallecimiento de Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Sergio Corona, Héctor Lechuga, Manuel Loco Valdés, son los iconos de una generación de comediantes muy importante que surge a finales de los años 50, se empieza a cimentar en los 60, pero son realmente un icono de los años 70 y parte de los 80 en el principio. ¿Cuál es la importancia de Manuel Loco Valdés y de estos cómicos? Que son cómicos, muchos de ellos inescritos. Manuel Loco Valdés, hermano del carnalito Tintán y del famosísimo Don Ramón. Una familia icónica en la actuación de México. Para mí, en lo personal, Tintán fue el mejor cómico que hemos tenido hasta el momento. Hay quien debate entre Tintán y Cantinflas. Yo creo que no hay punto de comparación, son dos cuestiones distintas, pero para mí el genio del histrionismo y de la forma de producir y de convertirse en distintos personajes que hacía Tintán era única. De ahí heredó y tomó la escuela Loco Valdés. El Loco Valdés se le llama el Loco Valdés por tres razones. La primera, por su gesticulación, sus locuras, cómo se movía y por la forma en que salía del sketch. Y la otra, porque hay una anécdota en la cual se dice que el Loco Valdés en los 60, cuando lo invitan a hacer la primera temporada de Variedades de Medianoche, es tanto el éxito que tiene con el patrocinador de aquel entonces, Bacardi, que va con el señor Azcárraga, le dice: quiero que me tripliques el sueldo, Emilio. Y don Emilio, abuelo, ni siquiera el tigre, el abuelo, el fundador de Televicentro, de Televisa, dice: ¿estás loco, Valdés, o qué? Entonces, esas son dos. Hay una tercera que tiene que ver con las excentricidades que él realizaba en sus fiestas. Y hay, pues, muchas historias urbanas de las bacanales que armaba el Loco Valdés, a donde hacían llegarse las bellezas de la época, porque han de recordar que su hermano Tintán también filmó
con las principales bellezas de su época, cosa que solamente pudo haber hecho Pedro Infante. Ni siquiera los otros iconos como Jorge Negrete o Luis Aguilar, Antonio Aguilar, que eran las bellezas masculinas de esa época, lo hicieron. Tampoco lo hizo el Gran Cantinflas. Ahí la importancia de los Valdés. El Loco Valdés rompe con el esquema de no tener un script como tal. Cuando entra con un script, es aquel que se sale del script. Lo mismo empieza a hacer Héctor Suárez y Alejandro Suárez. Y es importantísima su participación en la pantalla chica en aquel programa de televisión que se llamó Ensalada de Locos. Ensalada de Locos, formidable programa en el cual nos encontrábamos a Héctor Lechuga, a Alejandro Suárez y al Loco Valdés. Es curioso saber que hubo un cuarto elemento ahí que comenzó la transmisión de Ensalada de Locos, pero no tuvo el punch que se necesitaba. Estuvo el Borras en ese entonces, pero no dio el punch. El Borras también fue un célebre cómico, los Beverly de Peralvillo, por ejemplo, donde se toma el apodo del Borras, pero no. También invitaron al Comanche, a Sergio Ramos, que también venía de la escuela de los Beverly de Peralvillo. Yo les invito a aquellos que no tuvieron la oportunidad de vivir estos momentos en su niñez, en los 70s, que se metan a YouTube y que busquen a los Beverly de Peralvillo primeramente. Véanse un par de capítulos, vean cómo esa comicidad rompe con los esquemas anteriores. Ahí en los 70s, cómo se rompe el esquema de la comedia. Y el inicio es básicamente por ahí, junto con Variedades de Medianoche. Variedades de Medianoche fue un programa icónico porque para empezar empezaba a las 11 de la noche. Antes de Variedades de Medianoche, la televisión se terminaba después de el noticiero de Jacobo Zabludowski. Salían las barras y se acababa. Ya no había transmisión. Y lo que empieza a hacer el Loco Valdés es a sacar un programa para adultos, donde había su toque cómico, llevaba a los principales cantantes de la época, las actrices, a las bailarinas, a las vedettes. Ahí empiezan a salir algunas vedettes en televisión como Lin May, Olga Brinsky, la princesa Yamal, la princesa Lea, etcétera, etcétera, donde hacían su show, tomando las medidas pertinentes para no salir desnudas, pero sí salir en muy poca ropa, cosa que no se hacía en ese momento. En mi caso, se lo digo en la cuestión personal, yo era un niño, un mozalbete, y teníamos prohibido ver ese programa. Y el Loco Valdés lo hizo. ¿Qué forma de romperlo? Y hay otro mito urbano respecto al Loco Valdés en Variedades de Medianoche, y es la censura. Es el primero que se atreve a tocar los símbolos patrios y desmitificarlos. En México están muy mitificados. Hay países donde los símbolos patrios se respetan, pero no están mitificados. Y es cuando él se refiere a el primer héroe de la patria, que fue presidente y bomberito Juárez. Y chin, le clausuran el programa, lo sacan del programa y le cuesta una lana a Azcárraga poder reiniciar el programa. Esto es lo icónico del Loco Valdés. Me voy a ir a un corte, vamos a regresar después del corte, en el cual arrancaremos con esto del Loco Valdés y con otro fallecimiento importante. Esto es The Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y regresamos.
¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos recordando al gran Loco Valdés en su deceso. Es una de las noticias importantes de esta semana. Y lo mencioné, rompe con los esquemas. El gran Loco Valdés se fue casi a los 90 años, nos deja muchas remembranzas. Muchos de esos programas los podemos encontrar todavía en YouTube. Métanse, véanlos, vean Variedades de Medianoche. Es interesante la forma en la que él hacía este talk show, perdón. No tengo palabras. Estaba semi-retirado ya, o sea, ya sus locuras ya no eran las tantas, pero yo creo que la importancia de Loco Valdés para nuestra generación es que él comienza con los programas nocturnos de ese corte y desmitifica muchas cosas. Hasta donde esté el Loco Valdés, le mandamos un abrazo y que se lo externe también a mi ídolo del cine nacional, a su carnal, Tintán. Otro deceso importante y que sí me causa sorpresa y es más común para aquellos de la cultura pop, fue el deceso del actor Chadwick Boseman, quien protagoniza a Pantera Negra, ¿sí? Al superhéroe Pantera Negra del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué importancia tiene esta? Bueno, la importancia es más icónica y más mercadológica, porque estamos en una nueva etapa del relanzamiento del universo cinematográfico de Marvel, donde se comienza a reconstruir la esencia de los superhéroes después del Endgame, en aquella película donde fallece Iron Man y la Viuda Negra, y para entender lo que va a empezar a comenzar en nuestra nueva etapa con los nuevos Vengadores, viene una serie de películas. Entre ellas tenemos la de Orígenes de Viuda Negra, que le va a dar la entrada a una nueva Viuda Negra en esta nueva temporada. Tenemos también la de Eternals, que van a narrar de dónde realmente viene Thanos, entender quién es Thanos y quiénes son esos superhéroes que se llaman los Eternos. Pero dentro de estas venían unas secuelas de películas como la de Capitana Marvel, la de Doctor Strange y la de Pantera Negra. Estaba estimado que en 2023, finales de 2022, se estrenara la segunda parte de Pantera Negra. Aquí lo importante para aquellos de la cultura popular: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la secuela de Pantera Negra? ¿Quién le va a dar continuidad? ¿Qué va a suceder? Veo muy difícil que quieran hacer lo que hizo Disney en los 3 últimos capítulos de La Guerra de las Galaxias, donde vimos generación por computadora de la princesa Leia, ya fallecida. No creo que se vayan a aventar un rollo de esos. Yo creo que van a tener que mover el script para que alguien retome el valor de Chadwick y sea el nuevo Pantera Negra. Pantera Negra, o el actor Chadwick, tenía problemas de cáncer de colon. Desgraciadamente no pudo ganar Pantera Negra la batalla al cáncer. Descansen en paz. Estas fueron las noticias por hoy. Nos vamos a ir con el comentario de Marianita. Marianita trae un tema relacionado con esta explosión increíble y terrible que se dio en Líbano unos días atrás. Los dejo con Marianita y regresamos a comentar sobre las teorías de la conspiración. Hola a todos. Hoy les quiero platicar de un tema que considero que es bien importante ahorita con todas las cuestiones que están pasando en el mundo y la pandemia no solo, pero una noticia que a todos nos sorprendió, que fue la explosión del Líbano, una devastadora explosión. Y bueno, ahorita muchos se han olvidado de este suceso
y realmente las repercusiones que este país ha tenido a través de eso, ¿no? Están sufriendo los estragos de esa explosión y también están sufriendo toda la cuestión del coronavirus, que sigue siendo obviamente existente con todo lo de la pandemia. Bueno, antes de la masiva explosión que tuvo Beirut el martes, el Líbano ya estaba acumulando un año de desgracias que se había sumido en el país en una profunda crisis económica como social. El depósito de explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio están almacenadas de forma insegura en esta zona del puerto, dejando un saldo de hasta ahorita más de 130 muertos y más de 5.000 heridos. Bueno, el daño y la devastación de este puerto, pues ha dejado 300.000 personas sin hogar, viviendo en situación de calle. Un tercio de la ciudad se ha visto profundamente afectada y pues las autoridades reconocen que esa zona, la del puerto, ya ha dejado de existir, ¿no? No solo es la cuestión de que el aumento de contagios por coronavirus haya puesto obviamente a los hospitales en una situación de colapso, sino que también pues tristemente se enfrentan a esta llegada de miles de heridos por la detonación, ¿verdad? Que ha sido profundamente devastador para el país. Líbano actualmente atraviesa uno de los peores momentos desde la guerra civil que tuvieron, que duró de 1975 a 1990. El puerto era una infraestructura vital para el país y el Líbano, como sabemos, el Líbano es un país que importa la mayor parte de su comida. Entonces su economía lleva casi un año en caída libre y obviamente crecen todos los temores de que se produzca una crisis alimentaria. Esta explosión va a tener muchas consecuencias económicas en la destrucción obviamente de que es el principal puerto para el país, el suministro de alimentos. O sea, este puerto donde la explosión sucedió era el puerto principal en el que le llegaba la comida a los libaneses. Entonces ya fue destruido. Como mencioné ahorita, el gobierno dijo que prácticamente dejó de existir ese puerto. Entonces están realmente es difícil, muy difícil la situación que están pasando ahorita el país. Y bueno, como había mencionado con la pandemia igualmente, ¿no? Todo esto lo sumamos con la crisis financiera y la hiperinflación que el país está pasando por su peor crisis económica desde el final de la guerra civil, como había mencionado. Y muchas personas se han visto empujadas a la pobreza. Entonces provocó que en octubre se hayan visto protestas gubernamentales que jamás en décadas se habían visto en el Líbano. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la economía? Antes de la pandemia del coronavirus, a principios de este año, el Líbano parecía obviamente ya encaminarse a este colapso. Y su deuda interna con respecto al Producto Interno Bruto, que es lo que un país debe a comparación de lo que produce en su economía, ellos fueron el tercer país catalogado como la mayor deuda interna que tienen. Y el desempleo se situó con el 25% y casi un tercio de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. El Estado, el organismo pedía prestado, un organismo que se llama PONSI, que a finales del año pasado también se desveló que el Estado era completamente consciente de que el Banco Central estaba llevando a cabo lo que era básicamente un esquema financiero piramidal, que es conocido como el PONSI, que es este organismo que pedía prestado a los bancos comerciales unas tasas de interés superiores a las del mercado para pagar sus deudas y mantener fijo el tipo de cambio de la libra libanesa en comparación del dólar estadounidense. Entonces todo esto sumado con que la gente tenía un malestar muy grande porque el gobierno no era ni capaz de proveer con los servicios básicos y sobre todo cortes de energía diarios, faltas de agua potable, una nula atención médica pública, muy mala. Y obviamente, solo como un dato, Líbano es como una de las peores conexiones de internet del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo la pandemia ha empeorado esta situación por mucho.
Y a raíz de estas primeras muertes por coronavirus y el aumento de las infecciones, el gobierno pues impuso a mediados de marzo el confinamiento, pues para obviamente frenar la propagación del virus, como muchos países lo han hecho. Esto obligó a todos estos manifestantes gubernamentales, antigubernamentales, a abandonar las calles, pero por otro también agravó la crisis económica y expuso todas las deficiencias que el país está atravesando. Entonces, lo mismo que está pasando aquí en México, ¿no? El gobierno no es capaz de dar apoyos ni nada, y la gente obviamente no puede quedarse en sus casas sin salir a trabajar porque no se está proveyendo, no se está dando apoyo a esos sectores. Entonces muchos negocios como resultado se vieron obligados obviamente a despedir personal, dar vacaciones sin sueldo, obviamente, y la brecha entre el valor de la libra libanesa en los tipos de cambio oficial y la del mercado negro se amplió, ¿verdad? Esto agravó mucho más la situación de las familias, que son incapaces obviamente de comprar ni siquiera los artículos para cubrir las necesidades básicas, y obviamente nuevos disturbios por las crecientes dificultades económicas. Mientras tanto, el gobierno aprobó un plan de recuperación con el que obviamente espera terminar la crisis económica y obtener el apoyo del Fondo Monetario Internacional, claro, que debe conceder un paquete de rescate por valor de 10 millones de dólares. Entonces, obviamente el Líbano tiene muchas dificultades para salir adelante y muchos analistas apoyan obviamente y mencionan que es un factor clave, que es el sectarismo político. Entonces son esos grupos que se ocupan solo de sus intereses particulares. El Líbano reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas, 4 musulmanas, 12 cristianas y la secta drusa y el judaísmo. Las 3 principales instituciones políticas, el presidente, que es el presidente y el presidente del parlamento, el primer ministro, que se vienen estas 3 comunidades realmente grandes. Entonces, toda esta diversidad religiosa la que hace del país un blanco fácil obviamente para interferencia de potencias externas. Así sucede, por ejemplo, con el respaldo de Irán al movimiento chiita de Hezbollah, ampliamente considerado como un grupo militar y político más poderoso del Líbano. Desde el final de la guerra civil, cada líder político de cada secta ha mantenido su poder y su influencia a través de muchos sistemas de redes de mecenazgo, protegiendo obviamente los intereses de las comunidades religiosas de cada sector, y obviamente ofrecen incentivos financieros que son legales como ilegales. Entonces, el Líbano ocupa el puesto 137 de 180 países, o sea, 180 es como el peor, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del 2019. Entonces, el organismo de este control dice que la corrupción impregna todos los niveles de la sociedad en el Líbano, con los partidos políticos, el parlamento y la policía percibidos como las instituciones más corruptas del país. Entonces, este organismo argumenta que el propio sistema de compartir el poder lo que está alimentando que estas redes de mecenazgo y obstaculizando obviamente un gobierno efectivo en el Líbano. Este país realmente está sufriendo muchísimo todos los estragos de la pandemia, del coronavirus, de la explosión, por supuesto, que como dicen, llegó en el peor momento para el país. Y bueno, hay muchas redes de apoyo. Creo que hemos visto muchos videos en internet de la explosión. Se ha dejado de hablar, porque el mundo es así, ¿no? Crean muchas noticias, se vuelven virales, se vuelve un tema público, un tema que se habla y después se olvida, y también hay que entender que estos países pues siguen atravesando esas dificultades, esa explosión, y sí hay mucha gente que también está interesada en donar y todo, hay muchos enlaces y todo para buscar y poder aportar algo, pero bueno, es importante conocer la situación del país y no solo ver los videos y pues sí, realmente el ocio, ¿no? Sino entender realmente el panorama completo y saber que este país está sufriendo una de las peores crisis humanitarias y no estamos haciendo mucho. Bueno, gracias. Quiero agradecer a Marianita su comentario sobre la explosión, este siniestro en Líbano nos cimbró a todos. Muy interesante su reflexión, como siempre, se lo agradezco. Y creo que esto nos permite conectarnos
con el tema que traemos desde la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de las teorías de la conspiración. Hablamos de cómo se enfocaron en la cuestión del asesinato de John F. Kennedy, la idea de que Luis Miguel y Paul McCartney no son los que existen porque ellos ya fallecieron. Pero ahora traemos algo importante que tiene que ver con lo que se llama el nuevo orden mundial. Y hay una teoría de la conspiración que habla de dos sociedades secretas que realmente nos controlan. La primera de ellas son los Illuminatis. ¿Quiénes son los Illuminatis o de dónde salieron los Illuminatis? Creo que tenemos que entender aquí de dónde surge esta idea. Los Illuminatis fue una sociedad secreta que se fundó en 1776 por un profesor de la Universidad de Baviera, la Universidad de Ingolstadt, o Franzburen-Ingolstadt, la universidad alemana, donde el profesor Adam Weishausen quería, de alguna otra forma, crear un nuevo Estado y una nueva influencia en la religión. Estamos hablando de las cuestiones donde hay una gran rivalidad con la Iglesia Católica en Alemania. Venimos de la Reforma en ese momento. Y la idea de los Illuminatis, y son Illuminatis que se llamaban los Iluminados de Baviera, tenían por objetivo mundial instaurar un nuevo orden donde hubiera un solo Estado único en todo el mundo, una sola moneda, una sola religión, y que todos tuviéramos creencias unificadas que nos llevaran a la perfección de la humanidad y del individuo como tal. Este era el objetivo, básicamente. Sin embargo, esta orden históricamente se disuelve en 1785 por órdenes de la Iglesia Católica y por el gobierno de Baviera. Pero hay quien dice que los masones son los Illuminatis. Los Illuminatis son dos cosas muy distintas, no hay relación per se. Posiblemente esta hermandad de los Iluminados de Baviera, los Illuminatis, pudieron haber tenido una semilla masona, porque los masones son más antiguos que ellos, y de ahí sus ideas. Sin embargo, la idea de la masonería, ya lo platicamos en un momento dado, no tiene nada que ver con mucho de lo que se habla de los Illuminatis. Se dice que simple y sencillamente los Illuminatis siguen actuando en la oscuridad en este momento, que tienen muchísimos adeptos. Se ha mencionado que Barack Obama, el Papa Francisco, el rapero Jay-Z, Brad Pitt y Angelina Jolie, incluso el asesinato de Lady Di fue fraguado por los Illuminatis. Pero no, de esto no existe nada, ¿no? No hay certeza de que ellos sean los que mueven la sociedad. Incluso se habla que los Illuminatis dieron vida a una nueva hermandad que se llama el Grupo de Bilderberg, o el Consejo de Relaciones Exteriores, que es quienes tratan realmente de cimentar el nuevo orden mundial. Y voy a entrar un poquito en ese rollo, no sin antes mencionarles que los Illuminatis salieron a la luz o cobraron mucha fama después de los libros de Dan Brown, aquellos de Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci y los otros dos libros que ha sacado. También Humberto Eco habla de ellos en su libro, el libro El péndulo de Foucault, y Brian Williams en Túneles también. Pero no son más que mitos, no hay nada simbrado como tal de que pudiéramos hablar y decirlo. Los Illuminatis, de existir, pues sí estarían posicionados, y sí hay cuestiones que podríamos llegar a decir que sí se está buscando un nuevo orden mundial. Por ejemplo, el euro, por ahí es donde comenzaron. La idea de la moneda unificada del euro le da más fuerza a esto. Y yo voy a
poner el dedo en la llaga. Hace algunos años, hace como 25 años, me tocó leer una revista en Canadá. Esa revista hablaba sobre el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, aquel entonces, el famoso TLC, y en el cual se narraba históricamente qué iba a pasar en los siguientes años con esta red económica de estos tres países. Y en ella se hablaba de la generación en 2015, o sea, 2015, de una moneda única para estos tres países, el nuevo euro o el amero. Durante muchos años esto cobró mucha fuerza y creo que quien detuvo la creación del amero o del nuevo dólar, que iba a ser la moneda que iba a regir a Canadá, Estados Unidos y México, fue Donald Trump. Donald Trump, y en ciertas medidas la crisis económica o recesión que hubo durante los dos periodos del gobierno de Barack Obama. Barack Obama yo creo que traía en la agenda el amero. Por ahí podemos ver algunas cuestiones de mediados de la década pasada, donde se habla de la incursión o el envío de grandes volúmenes de oro por parte de las tres naciones y la crisis petrolera para cimentarlo. Yo creo que la crisis y Donald Trump frenaron esta iniciativa. No he revisado del todo lo del TEMEC y qué se refiere al respecto, no he visto nada, pero en el Tratado de Libre Comercio sí había una opción. Lo mismo hacia la parte del Oriente. En el Oriente había una idea de crear una nueva moneda que fortificara a Japón, a Singapur, a Indonesia, a Tailandia y a Corea del Sur, los llamados 7 tigres del Oriente. Sin embargo, la explosiva el explosivo crecimiento económico de los chinos dejó de lado. Y yo creo que se va a retomar por ahí la idea. Va a haber de alguna u otra forma un acercamiento entre los siete tigres de Oriente, junto con Japón y China, para cimentar algo al respecto. Y lo mismo hoy en día está ocurriendo en los países árabes. Es decir, estamos viendo 4 focos importantes y tampoco no debemos dejar de lado la idea de un bloque africano liderado por Sudáfrica. Esto nos llevaría a tener 5 grandes bloques mundiales. Latinoamérica se tendría que apegar de alguna otra forma al bloque norteamericano. Si ustedes tienen memoria, hubo una iniciativa por parte de George Bush de tratar de unificar económicamente a toda Latinoamérica. De ahí que hayan surgido los movimientos populistas de principios de este siglo, finales del siglo pasado, que llevan al gobierno de Chávez, a Lula da Silva, a los gobiernos de izquierda o populistas de Argentina, Ecuador, Bolivia e incluso Perú. Y de eso sumarle a algunos de los de Centroamérica. Eso detuvo la integración latinoamericana, era una buena iniciativa, y eso es lo que sí podría darle vida de alguna otra forma a esta teoría de los Illuminatis y el nuevo orden mundial. No es una mala idea, sin embargo, la forma terrible en la que la manejan no me gusta, ¿no? Entonces, pues no hay de tal. Me voy a ir a un corte, en el cual al regreso del corte platicaremos de la otra sociedad secreta, los masones, de la cual se habla muchísimo y poco es cierto. Habíamos tenido pensado invitar a un hermano masón, a un maestro de grado. No se pudo. Ya tengo pactada una entrevista para muy próximamente, la cual hablaremos del tema. Voy a regresar a hablar sobre los masones en lo que es relativo a lo que es la teoría de la conspiración. Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y estamos de regreso en un segundo.
tal? Estamos de vuelta aquí en The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas. Estamos hablando de la teoría de la conspiración y las sociedades secretas. Ya mencionamos a los Illuminatis. No son, o no creo que sean todo lo que dicen. Hablamos del grupo Bilderberg, que es quien supuestamente maneja a la humanidad hoy en día. Y ahora voy a tratar de hablar un poco sobre los masones. ¿Quiénes son los masones? ¿Dónde surgieron? O qué onda, ¿no? O sea, se ha hablado tanto de ellos, ¿no? Se habla que los masones surgieron hace muchísimos años, que realmente llevan la herencia de los egipcios. Y es importante hablar que en la francmasonería es una rama. Hay distintos grupos. Sí, podemos hablar que hay dos grandes logias, de varias que existen, o ramas masonas. Una es la que tiene que ver con el rito francés, otras tienen que ver con el rito escocés, y hay otras que hablan de otros tipos de ritos. Pues las dos que estoy mencionando son las más importantes. En México hay gran influencia de los masones, tanto así que podemos ir a Palacio Nacional y en la Sala Juárez podemos ver los arreos de Benito Juárez como masón. Sí, Benito Juárez fue masón. George Washington fue masón. Benjamin Franklin fue masón. Y como ellos, muchísimas gentes han pasado por la masonería. Y se habla que los masones son terribles y que tienen pactos diabólicos, que adoran a la muerte. No es cierto, eso es falso. Incluso el rito masónico incluye Biblias. La Biblia, los masones juran ante la Biblia, porque para ellos Dios es Dios. Que le mencionan y le llaman el arquitecto del universo porque es el que crea todo. Recuerden, ¿quién guía a los albañiles? El arquitecto. Ser masón es ser albañil. Y hay 3 grados principales de iniciación masónica. El primero es el aprendiz, igual que un albañil. El primero que llega es el aprendiz, es el macuarro. ¿Sí? Después le sigue el siguiente grado, en el cual todavía no eres el maestro de obra, estás en medio, pero ya eres capaz de realizar algunas funciones. Y por último, el último nivel, el de maestro. Y los maestros tienen distintos grados, hasta llegar al grado 33. Sí, los masones tienen mucho que ver con la vida política internacional y nacional también, porque es un grupo que se guía por ciertos principios humanistas. Es muy importante esto, no dejarlo de lado. Los masones son brutalmente humanistas. ¿Por qué se dice que es secreta? Yo creo que hoy en día los masones no son una hermandad, una sociedad secreta, más bien es una sociedad, por decir algo así, que le gusta no darse a conocer. Es una sociedad discreta. Ser masón es ser discreto, en ese sentido, y no es falso que uno no pueda decir si es masón o no es masón. Sí hay cuestiones que se hablan en privado dentro del rito, y principalmente son por cuestión tradicional, por la influencia de la Iglesia Católica de tratar de entrar y mermar cierto conocimiento que hubo. La fuerza masónica se empieza a dar en el Renacimiento, donde viene el choque directo y literal contra la Iglesia Católica y sus principios y conocimientos.
He ahí la importancia de los masones. Los masones, a diferencia de lo que vimos los Illuminatis, no buscan un nuevo orden mundial, buscan una nueva moralidad y un nuevo conocimiento. Tomar todos los conocimientos que la Iglesia hizo de lado, todo eso que se volvió herético, la astrología, la astronomía, el esoterismo, las instrucciones o enseñanzas ancestrales conocidas en Egipto, en la India, en el Tíbet, en China, incluso en las culturas mesoamericanas y algunas africanas, son retomadas por el principio. Y todo esto está regido básicamente por el gran arquitecto del universo, es decir, Dios, un Dios único, el cual nos rige bajo el signo de la verdad, la honestidad y la lealtad. Estos son los puntos básicos de los masones. Y pues sí, muchos presidentes han sido masones, no todos. El actual se alega que es masón. El señor no es masón, no cumple con los preceptos masónicos. De ahí la importancia de tener conocimiento, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista de la teoría de la conspiración, los masones tampoco podrían cimentar lo que decimos. Y por último, voy a entrar a dejar en el preámbulo, voy a dejar al doctor César Benedicto Callejas para que nos dé su recomendación del libro. Regreso, me despido y los dejo abiertos el apetito para hablar en el próximo programa de el efecto Mandela. Los dejo con César Benedicto. Benedicto, platícanos de tu libro el día de hoy. ¿Qué tal? Yo soy César Callejas para The Wise Man. Con la recomendación literaria de la semana vamos a hablar de literatura japonesa. También pueden encontrarla en Cisterna de Sol, cesarcallejas.me, y hablaremos de literatura japonesa, una literatura que es a veces lejana, pero que sin embargo está muy cerca de nosotros por ciertos fenómenos humanos. El libro que ahora vamos a tratar se llama La pandilla de Asakusa, de Yasunari Kawabata, y se trata de un libro de especial belleza. Corresponde a un siglo literario de entreguerras, de la primera posguerra, y habla de un barrio en el Japón que podría compararse con el Montmartre de París de la misma época, y sus letras han sido comparadas con Hemingway, con Joyce, y habla de este fenómeno de la invasión del jazz, de las nuevas expresiones literarias, de la danza, de la cultura, y la forma en que Japón asumió este reto y asimiló en cierta forma, sin perder su tradición, estos influjos culturales. Se trata de una novela moderna porque no tiene un hilo narrativo propio, sino son 25 narraciones sobre cuadros de estos intelectuales japoneses enfrentados a un mundo que desconocen y que sin embargo les fascina, y en el cual se abren paso, expresándose, construyendo y dando nuevas formas de expresión. No olvide, César Callejas, Cisterna del Sol en esta ocasión para The Wise Man, y el libro es La pandilla de Asakusa, de Yasunari Kawabata. Muchas gracias. Bien, le agradezco a César Benedicto, al otro doctor Callejas, que nos haya dado su cápsula de cada 8 días. Muy buena recomendación literaria histórica. Léanla. Es un buen tema el que trata hoy César Benedicto. Bueno, se nos acabó el tiempo como siempre. Es fabuloso. Hoy no tuvimos invitado, pero quiero dejarlos con la boca abierta y empiecen a investigar algo sobre el efecto Mandela. Busquen videos, busquen textos. Vamos a hablar sobre el efecto Mandela. Voy a tener un invitado para hablar sobre esto el próximo programa y se van a sorprender de qué es el efecto Mandela. Y creo que ahí sí hay algo de cierto en la teoría de la conspiración. Será nuestro tercer y último programa sobre teoría de la conspiración y se tratará sobre el efecto Mandela. Mi nombre es Manuel Callejas. Quiero agradecer a César Benedicto por su cápsula de libros, a Marianita por su historia detrás de, y pues a nuestro productor Rafita y a Jaime Jamaica por darnos la oportunidad de seguir aquí en The Wise Man, en Código 56100. Nos vemos, que tengan un feliz jueves y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Callejas.